When I'm walking, let me walk. When I'm talking. Señor presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y para preservarnos de la máquina de cortar boludo, lo que tengo que ablandar es agua, leña y el coco también tengo que hacer. Si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. La neurona más atenta que nunca. Si pusiéramos la máquina de cortar boludo dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Tiene derecho a no abrir la boca, salvo que lo fajemos, vamos a hacer todo de vuelta, pero estoy haciendo todo como el mismo pulo. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good. Yo tengo dos recuerdos. Viste que cuando uno piensa en los recuerdos, no sabes muy bien si efectivamente te lo acordás o con el tiempo lo vas alimentando. Pero yo tengo dos imágenes de muy chico. Yo nací cuando mis viejos vivían en la calle San Luis y Pueyrredón. Y en la esquina había una concesionaria de autos. Y de ahí nos mudamos cuando yo tenía 2 o 3 años. Así que puede ser que haya ocurrido mientras vivíamos ahí, o puede ser que haya ocurrido porque mi viejo volvía a la concesionaria de autos porque era amigo de algunos. Pero mi primer recuerdo es estar parado adentro de los coches jugando a manejar autos de verdad. Ese recuerdo lo tengo como muy fijo. El primer recuerdo que yo tengo de la infancia con mi papá era sentado en la falda de mi papá, mirando la tele. Estaba mi papá en la tele y mi papá sosteniéndome la falda. Y yo mirando para adelante y para atrás, tratando de conectar a los dos. Ese es como el primer recuerdo que tengo. O sea, el primer recuerdo que tengo de mi papá es a través de la tele, sin ninguna duda. Tengo el registro de estar mirándolo en la tele y girar y estar mirándolo acá y que él se me sonriera, ¿no? Como diciendo, qué cosa rara, ¿no? Estoy acá y estoy ahí. Vivíamos en la calle Bulnes y mis padres se habían ido a Europa. Y bueno, un poco tengo el recuerdo de lo que contó mi madre cuando volvieron, que parece que yo estaba muy enojada. Y tengo el recuerdo de esa casa, de ese living, y que mi papá traía juguetes. Como bueno, habían traído regalos, habían traído juguetes, y yo tengo un recuerdo de mirarlo con algo que me había traído y tengo como una sensación física más que un recuerdo. Y el otro recuerdo, que también tiene que ser entre 2 y 3 años de edad, es estar en brazos de mi viejo, en Punta del Este, en el balcón de un departamentito muy chiquito que él alquilaba, que por la fecha tiene que haber sido cuando yo tenía 2 o 3 años, porque ubico ese alquiler, y me está mostrando la luna. Me está mostrando la salida de la luna sobre el mar. Y eso lo tengo como una foto en mi cabeza, ¿no? Que me llama la atención porque hago la cuenta y digo, más de 3 años no tenía. Y me acuerdo perfecto. Perfecto, la luna, lo que me está contando, el mar, es un atardecer, un anochecer con esa luna, viste, media amarilla cuando recién sale cerca del mar. Esos son los recuerdos que tengo más firmes de muy chico. A mi papá le gustaba mucho ir a la calle Florida los sábados, y de chiquitita, de muy chiquitita, que me llevaba a la Galería del Este, y tengo recuerdo de ir caminando con él por la calle Florida, con su mano acá, que siempre me llevaba acá del hombro, y íbamos a la Galería del Este. Siempre me compraba algún juguetito de madera, que tengo recuerdo también. Tengo muchos. Yo tomé conciencia de que mi viejo era alguien importante cuando empecé primer grado del colegio. Los chicos en el patio, en el recreo, me venían a ver, a mirar, como una cosa rara. Era el hijo de alguien. Para mí, los papás de todos trabajaban en la tele, hasta que entré al colegio, ¿entendés? Entonces ahí tomé conciencia que mi viejo era un personaje distinto,
popular, muy conocido, porque bueno, me venían a mirar como un bicho raro, ¿no? Yo me di cuenta que mi papá era un tipo importante, muy popular de entrada. O sea, no te podría decir cuántos años tenía yo, pero cuando yo nací, mi papá ya era Tato Bores, ya era el personaje que tenía cautivo al público los domingos, ¿no? La gente ya, o sea, ya era Tato Bores, ya era ese personaje. Por lo tanto, seguramente cuando iba al colegio, a la primaria, ese registro estaba muy presente, porque yo ya lo tengo desde el colegio, de siempre. Me iba dando cuenta de que mi papá era diferente a los demás papás, de que era muy famoso. Sobre todo lo vivía muchísimo los lunes en el colegio, cuando las maestras tenían actitudes distintas conmigo en general, solían tenerme gancho, como se decía, no sé si se dice igual, y los lunes estaban más simpáticas de lo habitual, me hablaban, había algunas que preguntaban cosas y ahí me empecé a dar cuenta de que algo era diferente, ¿no? Pero sí, sobre todo en el colegio. Y tengo un recuerdo también bastante potente en el Italpark, que habíamos ido con mi papá al Italpark y no fue una buena experiencia esa, porque la gente se le iba muy encima y a mí no me gustó nada ese día en el Italpark. Así que, bueno, es raro que siendo uno chiquitito tiene un papá que todos quieren tocar o todos quieren hablar, o que el autógrafo, en aquel entonces era el autógrafo porque no había la selfie, la cámara, qué sé yo. No era muy sencillo, pero me fui dando cuenta, sí, con cositas, con cosas que iban pasando y sobre todo en el colegio. Para mí era mi papá. En mi casa Tato era Tato. Mi mamá le decía Tato, la empleada de casa le decía señor Tato, el portero le decía don Tato, todos le decían Tato, era Tato, no había dos personas. Para mí no había ninguna diferencia entre ese personaje que se veía en la televisión y el señor que era mi papá. Y no puedo establecer cómo era de una manera o de otra porque solamente tuve ese padre, no sé cómo sería un padre anónimo. Mi viejo era un tipo muy cariñoso y chinchudo, ambas cosas, ¿viste? El viejo era chinchudo, pero era un tipo muy sensible, muy generoso, muy cariñoso. Cosa que yo creo que de alguna manera, por lo menos yo repetí como formato, creo que mis hermanos también. Y siempre tengo el recuerdo de que cuando mi viejo manejaba, mientras manejaba, tiraba una mano para atrás y tocaba a alguno de nosotros, ¿no? Como haciéndole una caricia a cualquiera de nosotros que estaba en el asiento de atrás. Cosa que yo después me descubrí haciéndolo también con mis hijos, todavía el día de hoy que lo hago, ¿no? Aún con el más grande que tiene 35, el otro día lo fui a buscar a Ezeiza, que vive afuera, y manoteo y le agarro la pierna, que es la pierna de Maradona más o menos, ¿no? Pero sí, era muy cariñoso, muy generoso, pero era chinchudo también. Había momentos muy lindos en los veranos, cuando mi papá ya no tenía que trabajar, eso era buenísimo. Los años nuevos, a mi papá le gustaba hacer fiestas. En mi casa había momentos de mucha alegría, de mucha fiesta, cenas. Los lunes eran un día que yo amaba porque los lunes venía gente a comer, mi mamá preparaba, íbamos al mercado, yo la acompañaba siempre a todos los mercados, las ferias, los supermercados, todo lo que había. A mi papá también, a veces íbamos los sábados al mercado, a la feria de Belgrano, que a mi papá le gustaba. Y bueno, los lunes eran un día muy especial porque mi papá tenía el día libre y siempre invitaban mucha gente a comer y había comida, se había ruido en la casa y se acostaba en tarde y yo me dormía en el sillón porque me encantaba escuchar todo el yuyú de la gente y me dejaban dormir en el sillón. Una casa muy movida. Mi papá en casa estaba durante todo el año estudiando. Él se sentaba en un sillón así, negro, pero con respaldo giratorio, y tenía su escritorio y se sentaba ahí
Y de lunes a viernes, a la hora de ir a grabar, estaba sentado estudiando. Estudiaba más que nosotros que íbamos a colegio. Memorizaba todo eso y en casa la frase era "Shh, silencio que papá está estudiando". Entonces estábamos bastante disciplinados a mantener un tono bajo porque el papá estaba estudiando. O sea, creo que era la frase "papá está estudiando" solamente se debe haber escuchado en mi casa. Bueno, vos sabés que mi papá nunca tuvo una oficina, para nada. Mi papá era un tipo que él iba personalmente al banco a pagar la cuenta de luz, de agua, y por lo tanto trabajaba en mi casa. Yo tengo el recuerdo de muy chico de silencio que papá está estudiando. Mi papá estaba en casa. Ojalá hubiese ido a la oficina, a veces pienso, porque había que hacer mucho silencio, porque papá estaba estudiando, y por ahí si no estaba descansando, y mamá decía, papá está durmiendo la siesta, un ratito. Como que todo en la casa, mi sensación es hoy que todo en la casa giraba en torno a la actividad de papá. El programa de mi papá, mi casa, mi familia, era todo un mismo combo en un punto. Porque desfilaba por mi casa el apuntador que venía los jueves a la tarde a tomarle los libretos a ver si los tenía bien memorizados. Venía Juan Carlos Mesa en la época de que él era el libretista. Todos los libretistas venían a mi casa, se juntaban con mi papá porque mi papá intervenía muchísimo en esa escritura. Había un movimiento que giraba en torno al trabajo de mi papá en mi casa, constante, desde el silencio hasta los personajes que entraban y salían. Edgardo Borda, que fue director de este canal durante muchos años. Y sí, para mí es difícil trazar una línea entre el Tato de la peluca y el Tato de casa. Mi papá estaba muy contento a las 7 de la tarde cuando había terminado de estudiar todos sus monólogos y ya había terminado su tarea del día y se tomaba su whiskycito y ahí era que uno sabía que le podía pedir algo, preguntarle algo, hablarle. Ser la hija de Tato no fue fácil. Yo hice un unipersonal que se llamó La hija de, en donde expliqué lo difícil que había sido salir al mundo y demostrar que yo era alguien fuera de ser la hija de Tato. No me imagino que de esa casa hubiese salido yo siendo un neurocirujano. Había mucha fascinación por todo este entorno, por los canales, por los teatros. Me gustaba venir a las grabaciones, me gustaba acompañar a mi papá, llevarle la valijita al teatro. Crecí en este ambiente, o sea, jugaba atrás de los decorados, me pasaba de atrás de los decorados y me cruzaba en cámara, había que cortar porque yo me había cruzado en cámara. O sea que sí, la influencia fue total, sin ninguna duda. Yo entiendo que hay un Tato de frac, peluca, que es el Tato que todos conocen, y después está mi papá, que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces la influencia que el viejo tuvo sobre nosotros, sobre mí, en mi caso, yo puedo decir que tiene más que ver con valores, con ideas, con el sentido de la familia, más que con cuestiones laborales. Pero igual, ya cuando yo era un poquito más grande, y digo grande, adolescente, no mucho más, llegaba el libreto y él entraba a mi pieza y me decía, Tomás, léelo primero vos. Entonces, siempre de alguna manera estuve involucrado en lo que él hacía. Pero de vuelta, la mayor influencia para mí tiene que ver con cuestiones más personales, más de valores, más de familia, más de... Todavía hoy ante alguna situación pienso, ¿qué me diría? ¿No? ¿Qué me aconsejaría hacer cuando tengo que tomar una decisión importante? Para mí la influencia sobre mí, y creo que sobre mis hermanos también, tiene más que ver con eso que con su rol y el personaje que todo el mundo conoce. Creo que el rol de mi mamá fue clave, fundamental, en dos aspectos. Primero, porque la historia de amor de ellos es fascinante, es una historia en donde pensá que mi papá era hijo de un matrimonio polaco, judío, peleteros. Y mi mamá era hija de un matrimonio polaco, judío, peleteros. Mientras estuvieron juntos,
todo perfecto. Cuando mi papá le va a pedir la mano a mi abuelo, él, encantado mi abuelo, y le dice, bueno, ¿y usted de qué va a trabajar? Y mi papá estaba en el teatro de revistas, era segunda línea de los cómicos de la revista. Dice yo, no, pero ¿de qué va a trabajar en serio ahora? Y entonces mi viejo se quedó. Y la historia es que mi viejo estaba dispuesto a dejar todo por mi mamá. Y fue mi mamá la que le dijo no. Entonces, cuando le comunicaron a mi abuelo que no iba a dejar su trabajo, fueron cancelados y la relación pasó a una clandestinidad y, digamos, supuestamente no estaban más juntos. Hasta que mi abuelo descubre que sí seguían juntos. Entonces mi mamá lo llama a mi papá y le dice, nos descubrieron, me tengo que ir. Hija única. Y se fue. Y se casó con mi papá 3 días después, organizado por la gente del Maipo, donde mi viejo estaba laburando. Y no vio más a su papá. No vio más a su papá. Que murió 4 años después, justo cuando iban a ser yo. Sin mi mamá, mi papá no hubiese sido quien fue. A ese nivel. O sea, mi papá tuvo en mi mamá una socia de acero. No solamente porque se ocupaba de todo para que mi papá pudiera estudiar y sacar adelante su proyecto, su trabajo, sino porque en los momentos de dudas y en los momentos de tomar decisiones importantes, pasamos situaciones muy complejas nosotros, como familia, a partir del trabajo de mi papá, porque hubo momentos de censuras, momentos de persecuciones, de bombas, de tiros, o sea, en los años de plomo fue difícil, mi viejo estaba prohibido, lo corrían de todos lados. Entonces, en ese sentido, mi mamá fue el gran sostén de mi papá. Por eso te digo que sin ella, mi papá no hubiese llegado hasta donde llegó, sin ninguna duda. Mi mamá estaba encima de muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, un detalle que se me viene ahora a la cabeza, que cuando había llamados raros en mi casa, que solía haber llamados raros, que de repente llamaba, no sé, un presidente o un jefe de gabinete, no sé, algo así. Yo era chica, pero escuchaba cosas que pasaban. En mi casa pasaban cosas todo el tiempo. Y mi papá la mandaba a mi mamá a escuchar por el otro teléfono, porque así escuchaba, bueno, supongo que se quedaría más tranquilo de no equivocarse con lo que había escuchado, o que mi mamá también participaba. Mi mamá fue fundamental en la vida de mi papá, fue su gran amor y bueno, y entre los dos armaron una familia muy sólida y una vida muy, muy hermosa, con lo bueno, con lo malo, con los buenos momentos, con los malos momentos. Fue fundamental, mamá. Mi mamá estuvo al lado de mi papá siempre, todo el tiempo y hasta el final. Y para mi papá no hubo nada más importante en su vida que mi vieja. Mi papá fue quien fue en gran medida gracias a mi mamá. Cuando fue el conflicto de la jueza, Barubudía y toda esa historia, el episodio fue un fin de semana, el debut de mi papá, acá en Canal 13, y fue un gran revuelo, tapa de diarios, porque fue un caso judicial de censura sobre Tato, sobre Canal 13, y se esperaba la respuesta del viejo el domingo siguiente. Y en la semana, mi mamá tiene un problema cardíaco y hay que internarla. Y mi viejo dijo, no, hasta que Berta no vuelva no hay programa. Y todos acá en el canal, ¿pero cómo? Realmente la audiencia estaba expectante, el país político estaba expectante de cuál iba a ser la respuesta de Tato frente a lo que había pasado. Y mi viejo dijo, hasta que Berta no esté bien en casa, no hay programa. Bueno, nada, volvió el programa se postergó una semana y se hizo, pero esto como reflejo de la importancia que tuvo mi vieja en la vida de mi papá, fundamental, y de toda la familia. Mi viejo siempre tuvo mucha pasión por la música, tocaba el clarinete y pasó a ser plomo de orquesta, llevaba los instrumentos, las cosas. Y bueno, era como era, por lo tanto contaba un chiste, era divertido, era gracioso, hasta que llegó su oportunidad. Cuando los músicos de las orquestas hacían su
su receso para tomar algo y demás, mi papá se subía al escenario y contaba chistes. Era muy chico, era menor de edad. Después vino la radio, o en paralelo vino la radio, y mi papá formó parte del elenco de la escuelita humorística. Era un programa de radio que era número 1 en la radio. Y mi papá hacía un personaje que se llama El Niño Igor, que era un inmigrante judío polaco. Tendría mi papá 15 años, 16, cuando se convirtió en una estrella de la radio. Nadie lo conocía porque las caras no eran conocidas, pero él ya era una estrella de la radio en esos momentos. Y después, bueno, relacionado con ese mundo, el teatro de revista, ser telonero, ¿no? Estar delante del telón cerrado mientras atrás se preparaban las escenografías para los capos cómicos y las vedettes que salían al escenario. Mi vieja era menor de edad, tuvo que mi abuelo firmar para que mi viejo pudiera viajar a Montevideo y debutar con el Maipo de gira allá. Fueron años de la noche porteña, ¿no? De trabajar en los teatros de la revista porteña y en los cabaret, que Buenos Aires tenía una vida nocturna fantástica. Y fueron muchos años. Yo tengo en mi casa los recortes de toda su etapa de teatro de revista, siempre detrás de los grandes cómicos de la época, ¿no? Pepe Arias, que creo que fue como una especie de maestro de mi viejo, porque era un tipo que hacía monólogos políticos en el teatro de revista, pero siempre en una segunda línea. La historia que él me contó siempre fue que cuando yo nací, que él todavía estaba en los teatros de revista, vio a mi mamá amamantarme a mí. Vivíamos en 2 ambientes, acá en San Luis y Pueyrredón, como te conté antes, y dijo, si yo no invento algo, nos vamos a morir de hambre. Entonces fue y renunció al teatro. Y cuando se iba del teatro pasó por la utilería del teatro. En aquella época, todavía hoy supongo, los sótanos del Maipo eran una ciudad, ¿no? Y se robó una peluca. Y en el camino del teatro a mi casa, se probó la peluca y empezó a hacer algo, supongo yo, que fue la creación del personaje, ¿no? Mi viejo creó el personaje por necesidad y por una decisión de decir, si sigo en esto, no vamos a prosperar. Supongo yo que haber tenido su primer hijo le generó una presión de decir, tengo que salir de esto. Y así fue como dejó el teatro de revista. No sé en qué circunstancias logró engancharse con un programa de televisión que se llamaba La Familia Gesa. Gesa era General Electric Sociedad Anónima, en aquella época funcionaba así, entonces era un programa de televisión que encubría todo un gran chivo, supongo yo. Y ahí él hacía una especie de personaje con la peluca muy parecido a lo que sería luego el personaje final, dentro de un show general. Y al año siguiente, o al final de ese año, él le pide al canal, era Canal 9, antes de que Canal 9 fuera de Romay. Romay siempre ha contado que él creó Canal 9, pero no es verdad. El Canal 9 ya existía de antes, él lo compra. Cuando mi viejo estaba ahí, Romay todavía no estaba. Y entonces él le pide al dueño del canal, que se llamaba Recalde, que quería tener su espacio en la tele. Que quería tener eso que él hacía en ese show, lo quería hacer solo. Y el tipo le dijo, está buenísimo, pero no tengo lugar, Tato, no, está todo completo. Dice, lo único que le puedo dar es un horario donde nadie mira tele. La tele está apagada. Dice, ¿cuál es? Domingo a la noche. Démelo. Yo voy a hacer que la gente mire televisión el domingo a la noche. Y ese año había una película, hubo una película muy famosa que creo que gana el Oscar, no sé si la película o los actores, que se llamaba Nunca en Domingo, una película italiana griega, y él le pone al programa Tato siempre en domingo. Y ese fue el título del programa desde 1960 hasta 1972. Ese programa salía en vivo. Empezaba por una puerta, mi viejo bajaba de un auto, entraba al canal, hacía toda una recorrida, se sentaba, hacía un monólogo, hacía otra recorrida, se sentaba, hacía otro monólogo y se iba por la misma puerta por la que había entrado, todo en vivo.
Y lo que salía mal, salía. Y había en ese momento una gran gimnasia de salir de los apuros, ¿no? Era muy gracioso. La caracterización de Tato surge, por un lado, en aquellos años, cuando los cómicos creaban sus personajes, solían apelar a las máscaras, digamos, ¿no? A la indumentaria, a las pelucas, a los anteojos. Mi papá era un gran admirador de Groucho Marx. Se pintaba el bigote con pintura. Todos esos cómicos en esos años tenían caracterizaciones. Mi papá adoptó el frac porque era una época donde cambiaban los ministros, los funcionarios todo el tiempo y juraban de frac los ministros y los funcionarios en esos años. Y mi papá decía que había que estar vestido de frac porque en cualquier momento te podían llamar para ser ministro o secretario de algo. Entonces, como empezó a dedicarse al humor político, adoptó esa idea. Él decía que con la peluca puesta podía decir cualquier cosa y sin la peluca no. O sea que la peluca era una especie de inmunidad diplomática. ¿Me entendés? De fuero, para decir cualquier cosa. Los anteojos sin vidrio, el habano que poco a poco fue quedando en el camino. El cigarro, mi papá en los últimos años, no. En los comienzos mi papá lo prendía en cámara, lo tenía en el monólogo, lo dejaba ahí en los comienzos. Después ya no. Después el cigarro fue como estando más de segundo plano. Lo mismo que los patines no eran desde el comienzo. Mi papá no patinaba en el comienzo. Un día dijo, este año voy a hacer el programa patinando. Entonces dije, ¿qué? Me vas a romper el alma, ¿no? Ustedes no saben lo bien que patino. Sabía patinar, la tenía guardada esa. Y a partir de ahí, patines. Si mirás algún programa de los 60, del comienzo de los 60, mi papá tenía varios teléfonos sobre la mesa. Y los usaba no para hablar con el presidente de manera directa, sino que hablaba con los ministros. Y la primera relación fuerte fue con el que era ministro de Economía del comienzo de los 60, que era Álvaro Alzogaray, que aquí mi viejo llamaba el macho, ¿no? Le decía, hola macho, ¿cómo andás? Y le mandaba besos, ¿no? Porque Alzogaray era muy histriónico. Entonces, yo creo que el teléfono funcionó más ampliamente al principio, hasta que en algún momento se dio cuenta que podía hablar con un presidente y torearlo desde un lugar de confianza, ¿viste? Estás hablando por teléfono con el presidente. Y eso siempre funcionó y lo utilizó hasta el final. Y eso después, desde el punto de vista de producción, le daba la posibilidad de agregar lo último de la actualidad en el teléfono. Porque el teléfono no lo tenía que estudiar. Como lo decía medio de costado, lo podía tener en carteles, que fue el truco que usó mi viejo con el teléfono. Lo demás lo hizo todo de memoria, en serio. Pero el teléfono, como hablaba con la cámara, lo tomaba muchas veces de costado, él jugaba con eso y tenía los cartones y podía ir leyéndolo, y ahí podíamos meter, ya digo podíamos porque lo hacíamos ya también nosotros, lo último que había pasado en el último momento de la semana. Para mi papá el monólogo era una tortura porque él, digamos, tenía que saberlo de memoria, como él siempre decía, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Lo tenía que saber de memoria porque lo tenía que decir muy rápido. Y él siempre decía que una cosa era tenerlo en la mente y otra cosa era tenerlo en la lengua, que eran dos cosas distintas. O sea, los primeros días de la semana se dedicaba a estudiarlo y a memorizarlo. Y después se dedicaba un día entero a decirlo. Porque una cosa es, y es verdad, es el ejercicio, saberlo de memoria, y otra cosa es poder decirlo tan rápido de memoria. Era difícil, era una tarea muy difícil. Había que estudiar de memoria palabra por palabra. Llegaba el monólogo, mi papá lo cortaba, lo emparchaba, lo tachaba, iba acomodando, supongo que en conversaciones con el guionista por teléfono. Por todo lo que estudió, debió haber recibido título de abogado, de ingeniero, o sea que estudió más que todos los profesionales juntos por la cantidad de páginas que tuvo que memorizar. La única ayuda que él tenía era un apuntador que estaba al costado de una de las cámaras, a quien mi viejo de alguna manera lo hacía famoso, porque por ahí se trababa y le decía, ¿cómo seguía Pena? Pena era el último. Vos le tirabas una palabra y ya arrancaba. Mi viejo tuvo excelentes libretistas toda la vida.
pero el giro final se lo daba él. Le agregaba cosas, le sacaba cosas. Yo tengo el recuerdo de ver pedazos tachados del monólogo, daba vueltas, no, esto lo voy a poner acá, y muchas cosas le cambiaba el texto para poder decirlo en su idioma, digamos. Papá pasaba horas sentado en el sillón del escritorio y también iba a caminar muchísimo a la mañana a Palermo, que seguro que ya empezaba a repetir. Yo sé que repetía sus monólogos así, iba memorizando y lo decía, lo repetía en casa con el apuntador, última hora del jueves. El viernes lo grababa. Y después, sábado día libre, que iban al cine con mi mamá, veían 2 películas, también le llevaban a mi baby, a mi abuela. Y domingo, día de programa de todos en casa, venían amigos a veces, veíamos todos en la cama el programa. Bueno, a veces seguramente no pasaría así, pero más o menos en general era así. Así que el domingo teníamos tallarines en casa que comíamos, que mamá hacía con tuco y pesto, y después de ver el programa, y bueno, y el lunes todo volvía a empezar, pobre papá. Fueron años muy bravos, los años de las prohibiciones. La prohibición que empezó el 1 de julio de 1974, el día que murió Perón, que levantaron todos los programas por duelo nacional, por 1 semana o 2 semanas. Y después volvieron todos los programas, pero mi viejo no dejaron volver. Él siempre hacía el chiste que él estuvo de duelo por Perón como 6 años. Después fueron trabajos en teatro. Mi papá hizo 2 unipersonales, Pobre Tato, en el 75, Hello Tato en el 76, año del golpe. Después la cosa se había puesto todavía mucho más brava y después hizo 2 o 3 revistas en el Maipo. Tengo recuerdos de miedo, tengo recuerdos de angustia, tengo recuerdos de mucha revolución adentro de la casa. No fueron buenos momentos. Y en el final del gobierno, el último año de Videla, ya cuando la dictadura había empezado, ya había pasado el Mundial, y alguien decide que mi viejo puede volver a la tele. Los canales seguían siendo del Estado y mi viejo vuelve a Canal 13. Fue un suceso a la vuelta del viejo porque tuvo como una lectura política. Fue como que decir, bueno, la dictadura abrió una puertita. Y yo tengo guardado, mi viejo fue tapa de todas las revistas esa semana. La misma foto, mi viejo con frac, ensayando y grabando acá en este estudio. Y al 3er o 4º programa, me acuerdo que, sí, creo que fue el 3er o 4º programa, habrá sido junio del año 79, mi papá debutaba siempre en mayo. Suena el teléfono al mediodía, atiende mi hermana Marina, que debía tener 10 años, no más. Le piden hablar con mi papá atiende y le dicen, no hable más, tiene una bomba en el palier. Mi viejo abre la puerta y hay una bomba. Había un jarrón que siempre estaba ahí en la entrada de mi casa y un aparato adentro. Y mi viejo sale del edificio y va tocando los timbres de todos los departamentos por la escalera, sacando a la gente del edificio. Pero fueron años muy difíciles porque fueron años de mucha violencia en el país y muchos artistas estaban perseguidos o amenazados o proscriptos o llamarlo como quieras. Mi papá, la policía, mi hermana chiquita, el portero del edificio, los vecinos, el camión de antiexplosivos y la bomba que le hacen explotar en la esquina de Figueroa Alcorta y Casares. Y yo tengo el recuerdo de mi papá en su escritorio, el gordo Mesa, que era el que escribía, Juan Carlos Mesa, que era el que escribía los guiones del programa. Aldo Camarota escribía desde Los Ángeles los monólogos, que los mandaba por avión, por Aerolíneas. Se ponía en Aerolíneas, en esa época Aerolíneas viajaba a Los Ángeles y le ponía los libretos y mi viejo lo recibía el martes, ponele. Imagínate lo que es tener un libretista en Los Ángeles.
disparate, Mesa en Buenos Aires, y tengo la escena perfecta en mi cabeza de mi papá, Mesa, Borda, que era el director, y Mesa que le dice: Gordo, yo hago lo que vos digas, si querés seguimos, si querés paramos acá. Y fue toda una decisión, y mi viejo dijo: vamos a seguir. Nunca hizo mención al episodio, hizo un chiste al pasar en el programa, pero no lo transformó en un problema. No dijo nada y siguió. ¿Cómo llegamos nosotros a hacer el programa del viejo? Son esas cosas que yo lo pienso ahora y digo, solo porque éramos muy pibes nos largamos a semejante cosa, ¿no? Porque era como decir, voy a jugar al fútbol y directamente ser el 9 de Boca de un día para el otro, porque Tato era una megaestrella de la tele en el prime time del canal número 1, ¿no? Mi viejo hacía varios años que no hacía tele porque había hecho un gran éxito en el teatro que fue La Jaula de las Locas, una comedia musical muy exitosa. Empieza a sonar la idea de que el viejo vuelva a la tele. Y yo le digo a mi hermano, le digo, mirá, si nosotros no nos hacemos cargo del programa del viejo, va a entrar un canal de los que hay ahora, como están en el estado en el que están los canales, y lo van a triturar en 2 minutos. Se va a deformar y se va a terminar la carrera del viejo. Nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y mi hermano me miró como diciendo, pues estás loco. ¿Qué sabemos nosotros de televisión? Le digo, nosotros de televisión por ahí no sabemos nada, pero el programa de Tato lo vamos a saber hacer mejor que nadie. Porque nosotros aprendimos a hacer este programa desde que nacimos. Cuando mi viejo anunció que nosotros íbamos a ser sus guionistas, todo el mundo pensó que mi papá estaba gaga, que ya dijo, listo, pone a los hijos a que le escriban. Es el final. Aclaro, si él me decía que no, nunca lo hubiera hecho solo, jamás. Yo confié en la capacidad creativa y en el humor que tenía mi hermano. Y juntos empezamos a diseñar cómo debía ser el retorno de Tato y cómo debía ser esta nueva etapa, que finalmente fue la etapa final de Tato, que para mí fue de lo mejor que hizo mi viejo. Mi viejo termina su carrera arriba de todo, ¿no? Yo me sumé a esa locura y fuimos, le propusimos el programa, le llevamos un guión entero de un programa y dijo, bueno, buenísimo, está bárbaro esto. ¿Y la semana que viene cómo sigue? Porque ¿cuánto tiempo se tomaron para escribir esto? Mirá que una vez que esto arrancás, 3 días después tenés que tener el 2. Bueno, vamos a hacer el 2. Y nos fuimos y hicimos el 2. Y volvimos. Y dijo, bueno, ¿y cómo sigue? Y así nos tuvo con el cómo sigue hasta que vio que teníamos la posibilidad de tener una regularidad. El viejo estaba tremendamente orgulloso de que nosotros nos hiciéramos cargo del programa y estaba tremendamente orgulloso de que el medio le reconociera que había tomado una buena decisión, que nosotros teníamos el talento para llevarlo adelante. Fue fue muy bueno eso. Y para mí era como, yo no tenía mucha conciencia. Para mí, yo un día le dije a mi hermano, vos te das cuenta que a partir de mañana vamos a aparecer en los carteles como los responsables del programa de papá. O sea, a partir de mañana, si éramos conocidos, vamos a ser muchísimo más conocidos, porque no pasaba mucha cosa tampoco en la televisión. Nosotros cuando empezamos a trabajar con mi hermano, éramos los tipos más jóvenes que pisaban la televisión. Yo tenía 22 años y mi hermano tenía 27 y estábamos a cargo del programa más importante de la televisión. Éramos una generación, fuimos la punta de lanza de la generación de recambio que empezó en la tele. Al principio la supervisión que él hacía sobre nosotros era bastante exhaustiva porque éramos 2 novatos. Entonces él tenía que mirar todo el tiempo, no podía decir, llegó el guión, bueno, me entero el viernes a la mañana de qué va. No. Pero con el tiempo la confianza fue cada vez mayor, el éxito fue cada vez mayor, la locura que le imprimimos al programa fue cada vez mayor y cada vez más aceptada por el público. Entonces el viejo en un momento se relajó y siguió mirando siempre todo, porque de pronto aparecía una cosa y decía, no, esto no. No, porque esto puede ofender a fulano, a la gente. Siempre él decía, del otro lado de la pantalla hay gente, hay personas. Y hay que tener cuidado de no utilizar términos y conceptos que puedan ofender, no a un político eso no le importaba, al público en general, ¿viste?
nosotros teníamos el reto de que todos los domingos el programa saliera al aire y era como si lo tiraras a la basura. Había que empezar todo de vuelta para la semana siguiente. No podíamos conservar nada. Los sketches eran todos nuevos. Sí, se conservaban personajes. Por ejemplo, Carnaghi, que hacía ese personaje del corrupto, venía, pero le metíamos letra nueva. No se repetía la letra de nada. Todas las semanas había que escribir. Había que escribir con el diario sobre la falda, leyendo y mirando lo que pasaba y clasificando temas y pensando, bueno, pero este tema, hoy es lunes. Para cuando este programa salga al aire el próximo domingo, este tema va a estar viejo, va a estar desactualizado. Jugábamos mucho con eso. En el canal teníamos un tiempo de entrega que era, mirá, lo que no entregues, porque había que realizar, yo qué sé, como si te dijera, me acuerdo que un día pedimos el inodoro justiciero y armamos un inodoro gigante. Armaron acá la gente del canal. El Vasco, que manejaba el armado del taller, armó un inodoro enorme, lo armó de un día para el otro y lo usamos un tiempo. Pero esas realizaciones especiales, que el programa tenía muchas cada semana, si no entrabas el miércoles con el pedido, ya después no lo teníamos. Habíamos logrado en un momento que nos dieran todo el miércoles para jugar con la actualidad más fresca posible. Pero bueno, el domingo salía al aire el programa. El lunes yo escribía la letra de la canción, porque el martes se tenía que grabar. Mientras tanto, el lunes, martes, miércoles preparábamos el material. Y lo entregábamos al canal, a la producción del canal, para que escenografía, vestuario, maquillaje, todos pudieran producir lo que había que hacer. El viernes veníamos y grabábamos, todo el viernes, hasta las 7:30, 8 de la noche, unas 12 horas de grabación, se iban todos y nos quedábamos. El director, que acá en los últimos años era Maresca, y yo, con mi hermano, o yo solo, arriba editando. Y editábamos toda la noche el programa y lo entregábamos musicalizado y editado a las 6:30, 7 de la mañana. O sea que yo llegaba acá el viernes a las 7 de la mañana y me iba desmayado el sábado a las 7 de la mañana. Dormía todo el sábado porque estaba filtrado y el domingo a ponerse a escribir la letra de la canción para entregarla el lunes, ¿viste? O sea que era un continuado, una máquina que no paraba desde que empezaba el primer programa en fin de abril, comienzo de mayo, hasta fin de noviembre. Muchas veces veníamos al canal, se producían acontecimientos de último momento. Siempre mi viejo decía, pero esta gente hace cosas los viernes, ¿no? O sea, los políticos, y me dejan garpando. Entonces, muchas veces veníamos al canal el domingo a grabar de nuevo la llamada telefónica al final, porque eso le daba la posibilidad al programa de tener un humor muy reciente de acontecimientos que cuando era importante, no siempre valía la pena hacer eso, pero a veces sí, se venía a grabar, a veces en época de elecciones. Había que grabar en cosas que cambiaban permanentemente. Mi papá se enojaba cuando sentía que estaba perdiendo el tiempo. Él le daba mucho mal humor que se perdiera tiempo. Entonces, en un momento conseguimos 2 estudios para grabar, para evitar la pérdida de tiempo entre que se desarmaba un decorado y se armaba el otro decorado. Entonces teníamos los 2 decorados en este estudio acá y en el B, que está en diagonal. Para que terminara una cosa, nos íbamos a la otra. Entonces no había que aguantar ese tiempo de armado y él terminaba lo suyo y se iba a su casa. Y nosotros seguíamos con cosas acá en el canal. Pero sí, a él le molestaba que se perdiera tiempo. Y además a veces se enojaba con él mismo cuando grababa el monólogo, lo miraba y decía, no me gusta cómo lo dije, lo vamos a hacer todo de vuelta. Pero papá, está bárbaro, no me gusta cómo lo dije, no, lo puedo hacer mejor. Volvíamos acá y lo grababa de vuelta. Y hasta que él no se sentía satisfecho con lo que estaba grabando, con lo que había hecho, no parábamos. A veces le salía de una increíblemente y a veces él sentía que no había dado todo lo mejor que podía dar y lo hacíamos de vuelta. Muy, muy profesional. Año 92, la jueza Servini de Cubría censura el programa por un acto de censura previa, donde nos llaman por teléfono. En ese momento mi hermano no estaba trabajando con nosotros, me llaman por teléfono a mí un sábado a las 10 de la mañana y me dicen, me llama Emilio Cardoy Díaz, el productor, me dijo, llegó una orden judicial al canal, no se puede emitir el programa el domingo. Lo llamo a mi papá
y nos venimos al canal. Y ahí empezó todo un largo periplo donde la jueza nos hizo a mi papá y a mí y al canal una denuncia penal y una denuncia civil, creo que se llama. Fue el martes, tuvimos que ir con mi papá a los tribunales de la calle en el centro a poner los deditos en el pianito como delincuentes porque teníamos una denuncia penal. Y la otra denuncia que corría por parte de comercial, también, no sé, quería plata. Quería plata y quería meternos presos. Y bueno, pero esa moción de censura terminó en un día de agosto de ese mismo año. Y se la pudo volver a nombrar. De todas maneras, nunca más la volvimos a nombrar. Mi papá decidió no nombrarla nunca más. En realidad lo que decía era que no se podía nombrar a la jueza Servini de Cubría. Lo cual era muy absurdo porque no se la nombraba. Había 2 mínimos comentarios al pasar. Por eso con los años siempre tuvimos la idea de que algo raro pasó. Alguien le fue con una información falsa porque la verdad que no se la nombraba. Pero bueno, el programa fue al aire con una explicación previa de mi viejo diciendo que íbamos a ver unas placas negras en algún momento por orden de la justicia. No orden. La jueza se presenta en la justicia y hay un juez, que no sé quién es, que le concede lo que se llamó censura previa. Y eso salió al aire con unas placas en los 2 momentos que son de segundos apenas, donde el viejo al pasar la nombra. Y luego se gesta la respuesta, que es una idea extraordinaria de Sebastián, de convocar a todas las figuras importantes de la tele, de la música, del teatro, a cantar al lado de mi viejo. La jueza Barudu Udía, porque no se la podía nombrar, es lo más grande que hay. Eso es un hito en la televisión porque vos mirás hoy las caras, la gente que estaba ahí y decís, ¿cómo se juntó esta gente? Pero fue mi papá al teléfono, Emilio Cartoy Díaz al teléfono y yo al teléfono, llamando personalmente a la gente, explicándoles, pasó esto y esto y esto y esto y esto, queremos convocarlos en apoyo de Tato, de la cultura, de la democracia, de la libertad de expresión y de etcétera, 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 de todo lo que corresponde para repudiar a la jueza por su censura. Y el repudio fue general. O sea, acá, en este mismo estudio, una medialuna de gente acá, así, rodeando toda la pared, estaban todos. Toda la grilla de la televisión y la radio y los teatros de Argentina estaban cantando a la jueza Barudu Udía. Ese momento fue un momento muy, muy fuerte para mi papá, fue muy emocionante, de mucho estrés también, y yo me acuerdo su emoción con toda la gente famosísima que lo acompañó ese día. Inolvidable, ¿qué puedo decir? Fue inolvidable. Yo estaba ahí, yo también canté, mi mamá estaba ahí, también cantó, Seba, fue impactante. Badía, Pregolini, Neusta, Grondona, Víctor Hugo, Magdalena, Mónica, César, Nico Repeto, Ginsburg, no sé, los Lelutier, nombrá lo que quieras. Todas las figuras, todas las personalidades estuvieron acá y mi papá sintió un apoyo como no había sentido nunca en su vida, porque mirá que sufrimos y sufrió el censuras y nosotros como familia, como las consecuencias de todo eso. Ya te digo, bombas, tiros y qué sé yo. Pero el apoyo unánime de tanta gente fue emocionante. La jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, es lo más grande que hay. La jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, es lo más grande que hay. La jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, es lo más grande que hay. La jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, es lo más grande que hay. La jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, es lo más grande que hay. La jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, la jueza Barudu Udía, es lo más grande
Creo que fue una respuesta fantástica, humorística. Y el tema siguió un tiempo hasta que la Corte Suprema, ese mismo año la Corte Suprema, le dio la razón a mi viejo y lo habilitó a que muestre la estupidez de dos frases al pasar que ni siquiera eran en relación a ella, ¿no? Eran dos chistes referidos a otro tema, pero que exigían nombrarla. Por eso nosotros con el tiempo siempre pensamos que acá había pasado otra cosa que nos escapa a nosotros, ¿no? No tengo idea qué pasó, pero yo creo que esta señora recibió una información que no era falsa y alguien la empujó a hacer esto que creo que se debe haber lamentado toda la vida de haberlo hecho. Yo creo que la vigencia de mi viejo tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que los problemas son casi los mismos, ¿no? Es decir, habla más de la incapacidad de la Argentina de resolver sus problemas que de la habilidad de Tato de ser un visionario, digamos, ¿no? Como muchas veces se pasan partes que uno dice, parece que estuviera escrito hoy. Pero parece que estuviera escrito hoy porque el problema es el mismo desde los 60, los 70. Hay problemas que se sostienen y se mantienen en el tiempo. También es verdad que el humor es una de las cosas que más agradece la sociedad y en general el humor, los humoristas y la gente, figuras como mi viejo han perdurado en el tiempo más que otros rubros, digamos, del espectáculo. Igual a mí me asombra. Yo creo que no hay día en mi vida, cuando salgo a la calle, no cuando me quedo, pero cuando estoy en la calle, no hay día que alguien no me haga algún comentario de mi viejo. No hay día, de toda mi vida, que no me pare alguien y me diga tu papá, no sé qué. Y a veces me pasa que yo lo miro y digo, pero este no tiene edad como para haberlo visto plenamente, ¿no? Porque mi papá se murió ya hace 28, 29 años. O sea que tenés que tener por lo menos casi 50 para haber tenido 20 años y entender lo que era Tato. Y yo me doy cuenta que me lo dice gente que no pudo haber visto en su momento las cosas. Pero también es cierto que a mí me llegan por el celular y veo que a todo el mundo le llega cada tanto un pedacito de monólogo por WhatsApp, cosas que vienen a colación de lo que está pasando hoy. Y bueno, a mí me gusta que sostenga esa vigencia, ¿no? A mí me gusta esa vigencia porque es una manera de seguir teniéndolo, ¿no? La vigencia de Tato es directamente proporcional a la decadencia del país. Cuando vos ves a Tato, que era 30 años más joven de lo que soy yo ahora, hablando de los jubilados, y vos decís, esto lo grabó ayer, es porque en los últimos 70 años no cambió nada. Cuando vos ves a Tato hablando del dólar y comparando lo que vale un dólar, las devaluaciones, los ceros y todo, y decís, esto lo grabó hace 10 minutos y lo grabó hace 50 años, o 40, o 60, entonces vos decís, bueno, esa sensación de vigencia es por la decadencia en la que vivimos. Y, a ver, yo como familia saco un rédito aparte, que es ver a mi papá en la televisión el día de hoy. A mí me encanta que mi papá esté en la televisión el día de hoy. Me encanta hacer un zapping, pasar por Volver y verlo a Tato. Me encanta que la gente en las redes ponga las cosas de Tato o que su voz esté en las radios. Yo creo que no hay un ejemplo de otra figura así, tan presente, tan vigente, tan convocada para los problemas nacionales como Tato. Pero a la vez hay algo de triste en eso, ¿no? Que es esto que la vigencia es directamente proporcional a la decadencia de nuestro país. Todos los días recibo uno o varios videos de mi papá y es muy fuerte porque ni él se imaginó jamás que después de desaparecer de la tierra iba a seguir de este modo, circulando y circulando y siendo tan visible y agrandándose cada vez más con los años. Creo que es increíble, sin dudas. El trabajo que hizo fue genial, sin dudas, porque si no esto no estaría pasando. Más allá de Argentina,
Mi papá lo hizo muy bien, si no, no seguiría circulando como circula. Y como hija, es raro, porque no hay un solo día que no lo vea, que no lo escuche. Hay días que no tengo ganas y ya sé lo que me mandan y sigo. Y es muy raro y a la vez es un orgullo impresionante, porque es como un prócer y cada vez se agranda más. Así que es muy lindo eso y siempre es muy lindo ver que la gente joven que no lo vio, que aparece y dice, ay, mi mamá me contó, mi papá me mostró. Es muy emocionante. Muchas veces mis hijos se encuentran mi hija, que tiene 11 años, me dice, la maestra de matemáticas me habló de Tato, ¿no? O sea, imagínate a dónde llega ya, ¿no? Finalmente algún día todo el mundo olvidará todo, pero es un placer que todavía se lo recuerde de la manera en que se lo recuerda. Mira, me hacen la pregunta muchas veces, ¿qué diría Tato? ¿Qué haría Tato? ¿Qué pensaría Tato? Yo no puedo contestarla porque no puedo arrogarme la voz ni el pensamiento de Tato. Yo no puedo decir, mi papá diría en este momento tal cosa, mi papá en este momento pensaría tal cosa. Yo puedo imaginar, de hecho creo que tengo la certeza de lo que diría, porque puedo reproducir dentro de mi cerebro todo tipo de conversación con él, pero no lo puedo decir. Porque él no está para decirme, no, eso no. No está para corregirme. Entonces, yo qué sé, seguiría siendo humor político, obviamente, y seguiría siendo el humor político como corresponde, que no es a los políticos, sino es al establishment en general. Es políticos, empresarios, sindicalistas, en fin, todo aquel que da vuelta por el poder. Y no tengo dudas de lo que pensaría. No lo voy a decir tampoco porque estoy seguro que me diría... a ver, yo sé lo que diría, pero jamás correría el riesgo de decirlo sabiendo que por ahí mi viejo me dice, no la veo así, ¿no? Entonces, como no está para corregirme, no lo voy a decir. Pero estoy seguro lo que pensaría, no tengo dudas. Muchas veces yo me pregunto, ¿cómo le explicaría a mi papá la política de hoy, ¿no? ¿Cómo le hubiera dicho, mira papá, vamos a elegir presidente entre Macri y Scioli? No lo podría ni entender, ¿no? Muchas veces me hago el ejercicio de explicarle cómo le podría explicar cosas que ya son, nosotros las tenemos naturalizadas y para la cabeza de un tipo como mi viejo hubiera sido, no puede ser. Tal vez fue la persona que lo bajó a tierra popularmente de la mejor manera. Porque hay mucha gente que leyó bien la Argentina. Lo que pasa es que solamente Tato la tradujo, probablemente solamente Tato, popularmente, masivamente, televisivamente, la haya bajado a tierra para el común de la gente de la manera en que lo hizo. Es decir, análisis muy profundos con una verba simple, con una palabra simple. Me parece que eso sí es un patrimonio exclusivo de su lectura de la Argentina. Mi viejo tuvo una trayectoria muy limpia, ¿no? Y yo creo que eso también es un valor que al final la gente lo reconoce. Yo te digo, en los últimos años, en los años en los que yo ya no escribía, yo ya no laburaba con mi viejo, con él en el 92, 93, 94, ahí ya no hizo más tele mi viejo, ahí se enfermó, pero mi papá entraba a un restaurante en esos últimos años y la gente aplaudía. O sea, no lo habíamos vivido nunca eso. Yo, imagínate, fui a comer con mi papá y mi mamá afuera millones de veces, pero entrar a un restaurante y que la gente aplauda era muy fuerte. Esos fueron los últimos años de mi viejo. Y yo creo que se estaba reconociendo la trayectoria limpia de un tipo, ¿no? Que llegaba al final de su carrera, en la cúspide de su carrera. Mi viejo no tuvo decadencia. Mi viejo no se muere cuando ya... Mi viejo hace su mejor programa, es el último programa. No hay dos Tatos, no va a haber otro Tato. El lugar que él ocupó es único. Hay otras personas, otros tipos que hicieron humor político como Pinti, pero la figura popular, eso de
Yo todavía me pasa que la gente por la calle me dice, mi papá, nos sentábamos los domingos y veíamos a tu papá. Yo no entendía, pero mi papá se reía como loco. Eso es algo que es solo marca Tato Bores. No hay otra marca. Imagínate que uno vive signado por el hecho de haber sido, de ser el hijo de una figura tan importante en la historia de la cultura argentina como mi viejo. No sé cómo es ser hijo de alguien normal. No me tocó. Pero para mí es un orgullo infinito haber tenido el padre que tuve. Y es algo que me acompaña y me va a acompañar toda la vida. Por los aspectos personales de él, que nos formaron, por sus principios, sus valores, pero también por darme cuenta que yo camino todos los días por una ciudad en donde unánimemente se lo reconoce. En este mismo canal, en este mismo estudio grabábamos los programas, y cuando yo ahora entro acá y huelo, el olor de los estudios de televisión es muy característico. Todos los que trabajan en él lo saben. Parece increíble que hayamos hecho lo que hicimos hace 30 años. De verdad parece hace 15 minutos. Todo me parece hace 15 minutos. Esa es la reflexión. Se pasa muy rápido. Hasta 100 años. Por supuesto que los primeros 40 años de la vida de mi papá, yo no estuve presente. Pero te diría que los últimos 60 se pasaron rápido, que es mi edad. Es un orgullo haber sido el hijo de Tato, sin duda. Me emociona mucho que papá tenga este lugar en Argentina todavía, que le celebren sus 100 años. Me impactó cuando Alejandro me lo comentó. 100 años, dije, que es muy curioso, porque como lo veo todos los días en videos, y no sé, lo del tiempo es muy relativo, esto de los años, del tiempo, la distancia, pero me pone muy contenta que sigan queriéndolo, admirándolo, respetándolo. Lástima que él no pueda estar acá para disfrutarlo. Espero y tengo fe de que lo haga desde donde sea que esté, y sí siento que se lo merece muchísimo, que fue muy genial lo que hizo papá, como ya les dije, y me pone muy, muy contenta. Me siento muy orgullosa de ser su hija. Así que muchas gracias por no olvidarse nunca, por seguir con él, por retroalimentar todo este trabajo tan bueno que él hizo, y con el deseo de ustedes de verlo, con las ganas, con todo. Así que, bueno, muchas gracias. Cuando yo era un poquito más grande, y digo grande, adolescente, no mucho más, llegaba el libreto y él entraba a mi pieza y me decía, Tomás, léelo primero vos. A veces se enojaba con él mismo. Cuando grababa el monólogo, lo miraba y decía, no me gusta cómo lo dije, lo vamos a hacer todo de vuelta. Pero papá está bárbaro, no me gusta cómo lo dije, no, lo puedo hacer mejor. Volvíamos acá y lo grababa de vuelta. No era fácil ser la hija de Tato, ¿no? De Berta tampoco, pero bueno, estamos hablando de papá. El día que murió mi mamá, yo no iba a escribir, y se me ocurrió contar toda esta historia, más adornada, y esa fue la frase final. Sin Berta no hubiera habido Tato. Él decía que con la peluca puesta podía decir cualquier cosa y sin la peluca no. Me
encantaban las corbatas, tenía millones de corbatas y le encantaban los trajes, las corbatas, se ponía lindo, se ponía guapo. Yo me acuerdo de ver a mi papá estar en su vestidor mirando cómo se afeitaba en el baño. Tengo esos recuerdos que a mí me encantan cuando pienso cómo se preparaba, cómo se perfumaba. Era re coqueto mi papá, era re coqueto. Me parece que mi viejo estaría muy contento. Muy contento, sin duda.